Si tu mano para ti es ocasión de pecado, córtatela. Si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo. Si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo, dice Jesús. También dice que al que escandalice a un pequeño, más le vale que le pongan en el cuello una piedra de molino y lo arrojen al mar. ¿Cómo entender estas enseñanzas de Jesús? Quédate con nosotros aquí en Pasión por el Evangelio. Vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos este domingo en la Santa Misa. Va a ser un programa muy interesante. ¿Te gusta este programa y consideras que su contenido es valioso para más personas? Ayúdanos a que más personas también lo aprovechen. Es muy sencillo. Solo marque el video con me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos. Hacerlo es gratis, te toma un segundo y con eso ayudas a que muchas más personas se beneficien de programas como este. Mil gracias. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Está al pendiente de las dos últimas presentaciones en 2024 de mi Masterclass La Santa Misa como nunca te la habían explicado. Sábado 26 de octubre en la Parroquia de la Sagrada Familia en Seattle, Washington. Y sábado 9 de noviembre en la Parroquia de San Juan Bautista en Napa, California. Una fascinante clase de 6 horas en que te explicaré con lujo de detalle cada parte de la Santa Misa con información que muy seguramente nunca antes habías escuchado. Desaprende lo mal aprendido. Aprende lo que en verdad enseña y norma la Iglesia en materia litúrgica. Que sí, que no, por qué sí, por qué no. Y lo más importante, cómo encontrarte con el Señor en cada parte de la misa para así celebrar y vivir en plenitud cada celebración litúrgica. ¿Te gustaría invitarme a tu parroquia? Hay fechas disponibles a partir de marzo de 2025. Esta clase solo puede impartirse de forma presencial y está disponible solo dentro de Estados Unidos. Solicita más informes en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Este domingo 26 del tiempo ordinario leemos en la Santa Misa 3 perícopas del Evangelio según San Marcos, en las cuales Jesús da instrucciones a sus discípulos bastante fuertes, un tanto cuanto radicales. Vale la pena comprenderlas. Te invito a que hagamos la lectura del Evangelio como lo leemos en la Santa Misa, para después hacer un análisis bíblico y al final haremos, como siempre hacemos aquí en Pasión por el Evangelio, un ejercicio de oración. Te invito así a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos relata lo siguiente en esta ocasión. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé de beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo, que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las 2 manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo a la vida que ser echado con los 2 pies a la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los 2 ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Vaya pues que Jesús habla con mucha fuerza en esta ocasión. En el Evangelio encontramos 3 perícopas diferentes. La del empleo del nombre de Jesús, la de la caridad con los discípulos y la que habla del escándalo. Son perícopas realmente muy breves, incluso la segunda perícopa contiene un solo versículo, que es la de la caridad con los discípulos. Y también encontramos por aquí, ya te enseñaré dónde, que hay
dos versículos que se perdieron con el paso de los tiempos. Este texto no está completo. Vamos a delimitar estas tres perícopas. Primero, el contexto amplio. En la segunda parte del Evangelio según San Marcos, que nos habla de el destino de Jesús, el Hijo del Hombre, encontramos una sección que nos habla de las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. Y de hecho vamos a ver que en estas tres perícopas, pues encontramos enseñanzas que realmente no tienen relación una entre otra, no van hiladas siquiera. Simplemente el evangelista Marcos recogió enseñanzas que Jesús dio a los apóstoles a lo largo de su transitar con ellos y las compiló y las puso todas juntas aquí en esta serie de perícopas. O bueno, a fin de cuentas en este texto que eventualmente fue dividido en versículos y en perícopas. Y el propósito era simplemente catequético, compilarlas para que aparecieran todas juntas, aun cuando no tienen relación entre sí. Estas enseñanzas son a fin de cuentas enseñanzas muy importantes, no solo para los apóstoles, sino también para todos los discípulos de Jesús. El contexto inmediato, lo que encontramos justo antes, es aquella discusión sobre quién es el mayor de los apóstoles y la enseñanza que les da Jesús al respecto, cuando les dice que es el menor, el que realmente es el mayor. Es el texto que leímos en la misa el domingo anterior, y lo que sucede después es la enseñanza de Jesús acerca del matrimonio y el divorcio. Los actores que intervienen en este texto que leemos en la Santa Misa son Juan, el apóstol por supuesto, Jesús, el hombre que expulsaba demonios, del cual se queja Juan, y los discípulos que escuchan las enseñanzas de Jesús. Vamos viendo versículo por versículo estos textos para ver qué podemos ir encontrando. El texto comienza diciendo así: en aquel tiempo, lógicamente siempre verás que en la Santa Misa el Evangelio comienza diciendo algo así, en aquel tiempo, en aquellos tiempos, simplemente para darle una entrada, porque pues este texto continúa al anterior. Entonces, para que suene bonita la entrada, como para darnos un contexto, pues simplemente, y es un contexto bastante vago, ¿no? En aquel tiempo o en aquellos tiempos. Eso no aparece en la Escritura, pero siempre o casi siempre verás que así es como comienzan las lecturas en la Santa Misa. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Llama aquí a la atención la reacción de Juan el apóstol, el más joven de los apóstoles. Fíjate cómo es una reacción o de celos de que alguien que no pertenece al grupo de los apóstoles ande expulsando demonios, o también incluso puede ser una expresión de envidia. La envidia consiste por definición en sentir tristeza por el bien ajeno. En este caso, puede ser que a Juan le dé envidia que alguien que no pertenezca a este grupo de los 12 apóstoles ande también expulsando demonios en nombre de Jesús, cuando no pertenece a ese grupo selecto de los 12, así como él pertenece. Por eso se queja. Puede ser una reacción de celos o puede ser una reacción de envidia. Pero también es como que una reacción que proviene de la idea de que los únicos que pertenecen a Jesús son los apóstoles, o más bien en todo caso, como que los apóstoles se lo quieren adueñar para que le pertenezca solo a ellos. Y Jesús le da a Juan una enseñanza muy importante para dejarle ver que no es así. Le dice: Jesús respondió: no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Es decir, alguien que realmente actúa, alguien que enseña, alguien que habla en nombre de Jesús, y lo hace realmente en nombre de Jesús, pues también se convierte en una bendición de Jesús para los demás. Entonces, alguien que hace las cosas realmente en nombre de Jesús, no va a hablar mal de Jesús después, no lo va a traicionar. Es por lo que le dice esto Jesús: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Claramente que sí. Y aquí está la primera pericopa y la primera enseñanza. Después encontramos esta siguiente enseñanza que ya no va al caso con la anterior. Como te digo, no va al caso porque otra vez Marcos compiló una serie de enseñanzas y las puso aquí, así como Mateo hizo lo mismo y juntó todas las enseñanzas más importantes y las plasmó en una escena en la cumbre de un monte para darle a Jesús su máxima autoridad, porque es desde la cumbre de los montes desde donde habla Dios, y es el famoso Sermón del Monte que conocemos. Pues aquí Marcos, fíjate cómo compila él también enseñanzas muy importantes y las presenta todas aquí. Entonces, esta segunda enseñanza que encontramos en este domingo en la Santa Misa, que es la siguiente pericopa, dice: y el que os dé de beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. Hay una expresión aquí muy hermosa que tienes que poner atención en ella. Dice: y el que os dé de beber un vaso de agua, pon atención, porque sois de Cristo. Eso es una expresión muy hermosa porque Jesús dice cómo
los discípulos de Jesús, sus seguidores, no solo los apóstoles, sus discípulos en general, tú y yo a fin de cuentas, somos de Él, somos su propiedad. Fíjate, en el otro caso decía el que hace un milagro en mi nombre. Aquí no habla Jesús de los que actúan en su nombre, sino aquí Jesús dice, habla de los que le pertenecen a Él. El que os dé de beber un vaso de agua porque sois de Cristo. Entonces esto es muy importante también porque nosotros como discípulos de Jesús tenemos que reconocernos y sabernos propiedad de Jesús. La dignidad que tenemos como hijos de Dios como que se acentúa por el hecho de ser, por ser bautizados, propiedad de Cristo. Somos de Cristo, somos de Cristo. Y ese sentido de pertenencia a Cristo debe significar mucho en nuestra vida a fin de cuentas, porque es algo que también nos da identidad. A fin de cuentas, nuestra identidad de cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque le pertenecemos a Cristo, somos de Él, somos su propiedad. Y ser de su propiedad implica entonces aceptar su voluntad. Ser de su propiedad implica hacer lo que Él nos dice. Ser de su propiedad de entrada exige tomar una cruz y seguirlo a cuestas. Ser de su propiedad implica escuchar sus enseñanzas. Ser de su propiedad implica reconocerlo como nuestro Maestro, también como nuestro Señor. Ser de su propiedad implica sentarnos con Él en el cenáculo. Ser de su propiedad implica orar con Él en el huerto de los olivos. Ser de su propiedad implica caminar con Él hasta el Calvario. Ser de su propiedad implica en el Calvario morir en una cruz junto con Él, porque finalmente ser de su propiedad implicará dejar nuestro sepulcro vacío detrás cuando Él venga a sacarnos de él para llevarnos a la gloria de su Padre. Ser propiedad de Cristo, esto creo que es una de las enseñanzas más importantes del Evangelio en esta Santa Misa, y que es muy fácil dejarla pasar desapercibida, ¿verdad? Porque como que se pierde en el texto, pero de veras que es algo muy muy importante que nunca se nos debe olvidar. El que os debe beber un vaso de agua porque sois de Cristo. Le pertenecemos. Después viene algo importante, dice, en verdad os digo, esta expresión en el Evangelio que le encontramos en el original en griego con mucha fuerza, amin legoimin, en verdad les digo que no se quedará sin recompensa. Fíjate qué bonito. Dice, al que les dé un vaso de agua. ¿Qué es un vaso de agua? Nada. Es lo más fácil. Darle un vaso de agua a una persona que tiene sed, pues es simplemente servirle el agua y dársela. No hay que prepararle nada, no hay que cocinarle nada, no implica mayor esfuerzo, simplemente implica un acto de generosidad. Eso sí que muchos no son capaces siquiera de hacerlo, pero aquel que haga ese acto de generosidad tan simple que consiste en ofrecerle un vaso de agua a alguien por el puro hecho de que es alguien que le pertenece a Jesús, porque es su discípulo. Ese, en verdad, dice Jesús, lo garantiza con toda su autoridad divina, amén, legoimin. Ese no se quedará sin recompensa. Jesús ha de recompensar a los que son buenos con aquellos que son de su propiedad. Luego nos encontramos aquí una serie de hipérboles, es decir, de exageraciones. Una hipérbole es un recurso literario y también es un recurso retórico, es un curso didáctico para enseñar que consiste en una exageración. Hipérbole significa exageración y se exagera precisamente con el propósito de acentuar, de enfatizar al máximo el mensaje. La primera hipérbole que encontramos dice, el que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. ¿Qué significa escandalizar? Escandalizar significa hacer que otra persona peque. Pecar de escándalo consiste en hacer que alguien más cometa un pecado. Lo que dice aquí Jesús es fuerte, porque dice, el que escandalice a uno de estos pequeñuelos, el que haga pecar a uno de estos pequeñuelos se refiere a los niños, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Una piedra de molino, ¿alguna vez has dimensionado lo que está diciendo aquí Jesús? Y te vas a dar cuenta de la gran exageración que está empleando. Porque por supuesto que Jesús no se refiere a que esa deba ser la condena para que al que haga pecar a un niño, ya sea dándole mal ejemplo, o ya sea forzándolo, o ya sea enredándolo para que peque junto con el adulto.
Pensemos, por ejemplo, en la pederastia, pensemos, por ejemplo, en la pornografía infantil, pensemos también en los niños que son secuestrados para después ser vendidos. Pensemos en todo aquel que le da un mal ejemplo a un niño y después el niño va y comete también un pecado por seguir el mal ejemplo. Pensemos en el que aconseja mal a los niños precisamente para que ellos se comporten de una manera pecaminosa. Todo aquel que escandalice a un pequeño, dice Jesús, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Estos molinos de piedra se inventaron unos 2 siglos atrás del nacimiento de Jesús y se usaban mucho y a la fecha se siguen usando estos molinos. Eran molinos de piedra. Los molinos de piedra están formados por 2 grandes piedras. Una cama de piedra donde se coloca encima el grano, que puede ser trigo, que puede ser cebada, pero también pueden ser aceitunas y de ahí se extrae el aceite. Y hay otra piedra que se llama muela de molino. Esa muela de molino es lo que se coloca la cama de piedra, después ahí se deposita el grano y después por encima la muela de molino es precisamente lo que tritura el trigo o la cebada para hacer harina o las aceitunas para hacer aceite, para extraer el aceite. Y hay 2 tipos, en ese tiempo había 2 tipos de molinos de piedra, uno que era accionado por humanos que empujaban con unas palancas, iban empujando en círculo la muela de molino para que fuera moliendo. Por cierto que las muelas de molino son interesantes porque en la piedra está tallado un patrón, un dibujo, y ese patrón está tallado dependiendo de lo que se va a moler, precisamente para que triture bien, ya sea trigo, ya sea cebada o ya sean aceitunas. Entonces ese patrón con el que se talla es lo que permite moler bien lo que se tenga que moler. Entonces te digo, uno de los molinos era accionado por seres humanos, en tanto que otro tipo de molino era accionado por animales. Y pues esto dependía del peso de la muela de molino, eran muy pesadas. Y con esto te vas a dar cuenta de lo que quería decir Jesús. Primero que nada, una muela de molino mide más o menos, o medía más o menos de diámetro 1,30 m, y pues esto lógicamente que gracias a la arqueología se han recuperado piedras de molino y por eso podemos saber en ese tiempo cómo eran. Entonces estas piedras de molino medían 1,30, 1,34 de diámetro, de espesor tenían unos 20 centímetros, y en el centro tenían un cuadrado que era lo que se insertaba en un eje alrededor del cual giraba, una especie de poste, y ese orificio cuadrado medía unos 30 centímetros. Unos 30 centímetros pues es como una regla con la que usamos para medir en la escuela, ¿no? Más o menos así. Entonces si te fijas, 30 centímetros caben bien en la cabeza para que te pongan en el cuello la piedra de molino y te tiren al mar. Ahora, si te tiran al mar con una piedra de molino, pues fíjate que las piedras de molino, las muelas de molino en concreto, para los molinos de piedra que eran accionados por seres humanos, esos pesaban 3/4 de tonelada. 3/4 de tonelada. ¿Sabes cuánto es eso? 750 kilos. En tanto que los molinos que eran accionados por animales, usualmente asnos, esos tenían un peso de 1 tonelada 1/4, o sea, 1250 kilogramos. Aquí Jesús, en el Evangelio, como lo leemos en la Santa Misa, fíjate que dice: más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino. Ahora, ¿qué piedra de molino es? ¿La que es propulsada por animales o la que es propulsada por seres humanos? Bueno, pues lo que conviene es entonces recurrir al texto original del Evangelio según San Marcos en griego y ver cómo dice ahí. Por los caminos de la fe, uno de los más de 10 libros escritos por tu amigo Mauricio Pérez. Por los caminos de la fe, un libro fácil de leer a la vez que profundo y siempre fiel al magisterio de la Iglesia Católica. Por los caminos de la fe, una serie de reflexiones que incluye algunos textos de mi columna Semillas de la Palabra, que ha sido galardonada entre las mejores columnas de espiritualidad en Estados Unidos y Canadá por la Asociación de Prensa Católica. Por los caminos de la fe, disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon.com y a través del sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Ahora también en audiolibro.
¿Qué piedra de molino es? ¿La que es propulsada por animales o la que es propulsada por seres humanos? Bueno, pues lo que conviene es entonces recurrir al texto original del Evangelio según San Marcos en griego y ver cómo dice ahí. Y nos encontramos que en el texto original lo que dice es onikos. Eso significa que era propulsada por asnos. De la piedra que está hablando Jesús originalmente es de la piedra de molino propulsada por los animales, en concreto por un asno. Entonces Jesús está hablando de la piedra todavía más pesada, de la que pesaba 1 tonelada, 1/4, 1250 kilogramos. El que haga pecar a uno de estos niños porque le da mal ejemplo, porque le da mal consejo, porque lo fuerza, porque lo hace pecar junto con él, ese más le vale que le pongan en el cuello una piedra que pesa 1250 kilogramos, que pesa más de 1 tonelada, y lo arrojen al mar, para que ahí se hunda y no pueda salir nunca y se muera ahogado. Así es lo que dice Jesús. El que haga pecar a uno de estos menores, ¿saben qué? A ese que le pongan, más le valdría, porque no se la va a acabar en el juicio final. Entonces más le valdría que le pongan una piedra de molino en el cuello y lo tiren al mar, para que ahí se ahogue tragándose el agua salada y los peces vengan y se lo coman los tiburones. Es fuerte lo que Jesús está diciendo. Por supuesto que esto no se debe tomar de forma literal, lo que significaría que, por ejemplo, alguien que comete esos pecados tan feos contra los niños, pues ese tenga que ser la sentencia. No, es otra vez una hipérbole, pero habla ahí de lo abominable que resulta para Dios el acto de hacer pecar a un niño. Eso queda claro. Después encontramos 3 hipérboles que están relacionadas entre ellas. No tienen relación con la anterior, pero tienen relación entre ellas, y son estas. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las 2 manos a la gehenna. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los 2 pies en la gehenna. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los 2 ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. La mano, el pie y el ojo. Pero faltan 2 versículos que se perdieron, porque fíjate que el que dice: si tu mano es para ti ocasión de pecado, ese es el versículo 43. Y después el que dice: y si tu pie es ocasión de pecado, ese es el versículo 45. Falta el 44. Y después del 45 el que dice: y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, ese es el 47. Falta el 46. Entonces en el Evangelio según San Marcos, como lo conocemos ahora, faltan 2 versículos. El 44 y el 46 se perdieron en la oscuridad de los siglos y no sabemos qué dicen. Pero seguramente eran otras 2 hipérboles que muy seguramente hablaban de otras 2 partes del cuerpo. Ve tú a saber cuáles hayan sido. Pero es interesante saber que este texto está incompleto. Cuando Jesús nos habla de la mano, si tu mano es ocasión de pecado, es decir, tus pecados de obra, no es algo que se tenga que tomar literal. Otra vez son hipérboles, son exageraciones para dar a entender el punto. Es mejor, si cometes pecados de obra, es mejor que dejes de hacerlos. Quita de ti aquello que te hace pecar de obra. Si tu pie es para ti ocasión de pecado, no se refiere que patees a algo. Bueno, tal vez patees a alguien y de esa manera lo agredas, pero más bien con los pies se camina. Entonces, si tus pies te acercan a la tentación, te exponen a la tentación, pues mejor córtatelo. Cuando Jesús habla del pie que te induce a pecar, habla de ese caminar hacia el pecado, de ese aproximarnos al pecado. Cuando Jesús habla del ojo, bueno, pues es lógicamente aquel ojo que ve cosas indebidas, pero también esto se refiere a sucumbir a la concupiscencia de los ojos, a ese querer saber de más de lo que realmente debemos saber, a ese querer escudriñar en los secretos de otros, en la vida privada de otros, ese querer saber lo que no le corresponde, además, por supuesto, de ver cosas inapropiadas. Es a lo que se refiere Jesús con todo esto. Y pues su enseñanza es radical. En una palabra lo que está diciendo es: dile no al pecado. Es lo que Jesús está diciendo. En una palabra es eso: dile no al pecado. Porque más te vale dejar de pecar, ¿verdad? Y arrancar de tu cuerpo lo que sea, que entrar completo a la gehenna. La gehenna es muy interesante porque fíjate que la gehenna nosotros lo podemos entender como el infierno. En el pensamiento judío, la gehenna era el sitio de purificación de los pecadores después de que morían. La mayoría de los pecadores, según el judaísmo, sale de la gehenna y la mayoría de ellos dura en la gehenna máximo 1 año. Los peores de los peores, eso sí, se quedan ahí para siempre. En el caso del cristianismo, ya según lo que ha enseñado Jesús, el que entra en la gehenna no tiene salida, es para siempre. Y por eso es que aquí Jesús, echando mano de una
cita del profeta Isaías, dice: la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Por qué no se apaga? Pues porque es eterno. Entonces con eso Jesús dice, realmente la gehenna es el infierno eterno, ¿sí? Es eterno, ya no hay salida, el fuego no se apaga y su gusano no muere. Entonces Jesús le da esa dimensión ya, o especifica que la gehenna es para siempre, no solo por un año. El que entra ahí ya no tiene remedio, ya no tiene salida. Aunque esa concepción temporal de la gehenna como purificación de máximo un año, pues es realmente el equivalente a nuestra noción del purgatorio, ¿verdad? Un lugar de purificación para poder finalmente entrar a la gloria de Dios en el cielo. Bueno, algo importante acerca de la gehenna, no la confundamos con el Sheol, porque encontramos dos tipos de infiernos en el Evangelio, el Sheol y la gehenna. La gehenna es este lugar de castigo eterno, en tanto que el Sheol es el lugar donde van los muertos, ¿verdad? En el Sheol, donde están todos los muertos esperando la resurrección de Jesús para también ellos poder resucitar, los hombres justos, por supuesto. Pues bien, esto es lo que podemos extraer a estas tres perícopas que leemos en la Santa Misa. La enseñanza es clara, ¿verdad? Decirle no al pecado, pero también hay otra enseñanza importante. En primera, los apóstoles no son dueños de Jesús. Los apóstoles no son dueños de Jesús, y Jesús puede trabajar con personas que no pertenecen a esos 12. Y de hecho eso sucede. Jesús no actúa solamente a través de los miembros de la jerarquía, las personas consagradas. Jesús actúa también a través de todos sus hijos, incluyendo nosotros los laicos. Y esa actitud de Juan, de celos y de envidia, debemos estar alertas, porque podemos nosotros también caer en esa tentación. Simplemente ven el contexto de una parroquia. ¿Cuántas guerras de poder tan espantosas existen entre los grupos apostólicos en una parroquia? Que hay dos grupos de jóvenes y el líder de un grupo se convierte más bien en el cabecilla, que hay dos círculos bíblicos y la señora que está a cargo de uno de ellos se convierte más bien en la cabecilla, grupos de oración que se detestan mutuamente, pero eso sí, bien que se dan golpes de pecho y lloran en sus círculos de oración. Eso pasa en las parroquias. O a veces entre parroquias, ¿verdad? La parroquia de aquí que se siente mejor que la de enfrente. Hay que estar muy al pendiente de esto para no caer en esta tentación y entender que Jesús no es del círculo apostólico de nadie. Jesús actúa donde quiere y actúa a través de todos los grupos apostólicos, de todos los grupos pastorales, de todas las parroquias, de todos los sacerdotes, pero también de todos sus hijos que le pertenecemos por el hecho de ser bautizados, por el hecho de ser cristianos, por el hecho de haber aceptado tomar una cruz, negarnos a nosotros mismos y venir en su seguimiento. Pues bien, ¿qué te parece si todo esto que hemos reflexionado y aprendido en esta ocasión lo guardamos ahora en nuestro corazón y nosotros nos dirigimos ahora a Jesús en un momento de oración? Y para ello, como siempre, te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Soy tuyo, Señor, si no desprecio a los demás, si trabajo por la verdad y la paz, si me dejo llevar por tu espíritu. Soy tuyo, Señor, si respondo a tu llamada, si me niego a mí mismo, si tomo mi cruz y te sigo. Soy tuyo, Señor, si dejo que los demás también sigan tus huellas, si lejos de quererte solo para mí, abro las puertas de tu evangelio a cuantos me rodean. Soy tuyo, Señor, si sigo tu criterio y no el mío, si te miro a ti y no a los demás, si pienso como tú y no como yo pretendo. Soy tuyo, Señor, siempre tuyo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho que hayas pasado este tiempo conmigo, aprendiendo acerca del Evangelio y reflexionando acerca de lo que Jesús quiere comunicarnos este domingo en la Santa Misa. Nos vemos la próxima ocasión para seguir aprendiendo más acerca de la Palabra de Dios y nos escuchamos entre semana en mi programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Pues tenemos una tarea muy concreta a lo largo de esta semana. Digamos no al pecado y arranquemos de nuestra vida todo aquello que nos haga pecar. ¡Apasionate! 'Apasionate por nuestra fe'. 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 'Apasionate por nuestra fe
Cuando la vida se te pone difícil, debes aprender a mantener viva tu esperanza. Te invito a leer mi libro, Mantén viva tu esperanza, disponible en edición impresa o Kindle en Amazon, o a escuchar el nuevo audiolibro, también disponible para su descarga en amazon.com. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.